Otro clásico rosarino, otra victoria del canalla, como siempre, y otro partido bastante chato, donde, como también siempre suele pasar, hay mucho miedo de perder. Esto termina generando que nadie patee al arco, que haya poca conectividad y que haya, por ende, casi nulo peligro. Y dentro de este contexto, obvio, el que se beneficia es el canalla, que tiene un juego más así, que se beneficia de que el partido se decida en las jugadas aisladas y que encima tiene una pelota parada y ciertos jugadores para patearlas que son diferenciales. Y así, con las fórmulas de toda la vida, hasta nivel nombres, el canalla suma un numerito más en esa diferencia en los enfrentamientos contra su máximo rival. Newell, por su parte, sigue con el mal camino que venía cosechando. No fue como esas veces en las que Newell's tenía un juego en otros partidos, llega al clásico y baja. No venía bien y no es que puedo levantar tampoco en el clásico. Pero quiero que quede muy claro. El partido era un 0-0 de cajón. Pero con cositas muy puntuales, Central sí fue un poquitito mejor. Prácticamente nunca durante los 90 minutos hubo un equipo que sea realmente superior al otro, ni en cuanto al dominio, ni en cuanto a generar más peligro. La realidad es que el 0-0, la equidad absoluta era lo que reinaba, pero al menos de la mano de las sensaciones, de lo que te transmite el partido y un poco también de algunos argumentos que vamos a tratar de explicar, el primer tiempo fue un poco mejor Central, el segundo tiempo fue más parejo que el primero, con evidentemente la balanza compensándose una leve mejoría de Newells. El problema es que estas leves mejorías que tuvieron ambos fueron realmente muy relativas y relacionadas con pinceladas puntuales, nunca con algo constante ni mucho menos. La constante fue ambos con más o menos la misma cantidad de posesión del balón, ambos sin ideas, los delanteros cuando la tocaban rápidamente incomodados, remates o desde afuera del área o con alguna pelota que cae en el área medio de suerte y son remates incómodos, desviados o bloqueados. Mediocampistas que lo que mejor hacen es hacer el cambio de frente, pero después cuando tienen que filtrar pases no pueden y los cambios de frente son demasiado lentos y el rival está bien parado. Defensores despejando bien, mediocampistas recuperando bien, pero al mismo tiempo esos mismos mediocampistas que recuperan bien después se ven recuperados por los otros mediocampistas que antes las habían perdido. Por tanto, un juego muy despejado en el que ninguno de los dos podía realmente hacer cosas interesantes. Aunque aparecieron ciertos héroes, digámosle, que dieron un poco la cara por el partido y aportaron un poco más que lo que tiene que ver con el resto. Que no es que el resto haya jugado mal, porque en realidad todos prácticamente hicieron bien una parte del juego, que es la defensa. Por esa razón siempre insisto en decir que estos partidos no es que sean malos, sino que simplemente se enfocan desde otro lado. Hay partidos que tenían 5-5 y que el ataque es increíble, a que a nivel espectáculo a la mayoría le parece una locura, pero que en realidad también se volcaron solamente de un lado del juego, que es el ofensivo. En este caso fue al revés, y no tiene por qué ser peor. Es distinto simplemente. Central el primer tiempo para mí fue mejor por algunos nombres. Por un lado, Jonathan Gómez, que con algunas conducciones o gambetas rompía líneas que con pases no se podían romper, permitiendo alguna transición, alguna apertura de cancha que no sucedía con Newells. La realidad es que Vanega no pudo ser muy participativo, y si bien fueron los jugadores con más pases en toda la cancha durante los 90 minutos, no fueron pases que realmente puedan ser suficientemente relevantes para las jugadas de gol, o los que fueron un poco mejor, que realmente fueron uno o dos, no pudieron ser aprovechados del todo por los diferentes jugadores ofensivos de su equipo. Pero no nos metamos mucho con Newells. Vayamos con Central, que el primer tiempo creo que sí tuvo algunas pinceladas, como ya dijimos, que le permiten llamarse el vencedor conceptual de este tramito, que de todas formas fue bastante chato, al menos en un sentido creativo. Por otra parte teníamos a Campas y a Sandes, que por izquierda tenían un tándem medianamente interesante. A unos desbordes, algún 2 contra 1 contra el lateral, algún centro, algún desborde, que no fueron buenos centros, pasó poco el desborde y solamente fueron jugadas aisladas y puntuales, pero que al menos se veía esa conexión que podíamos ver en otros partidos más abiertos, pero en una medida muy mínima. Y por otra parte, Martínez, Mauricio Martínez, con un remate sobre el final, con también esa movilidad que puede llegar a mostrar Gómez, pero desde un poco más atrás, siendo un jugador relevante. Ibarra, cambios de frente, pero ya más dentro de la dinámica general del partido. Importante recalcar que se va Rubén, entra Copetti, y creo que en ese sentido no hubo mucho cambio, pero ganaron un poco de potencia, que tampoco pueden aprovechar del todo. Pero es relevante porque Rubén es un jugador insignia para el equipo y por tanto puede ser un peso anímico que se vaya, que al menos desde mi punto de vista no lo fue así.
Newell's en todo el partido tuvo solamente 5 intentos de tiro, muy poco. Y encima tuvo 10 intentos de centro, muy poco. Digamos que lo que le pasó a Newell's fue que, si bien en un momento del partido pudo tener un poco más la pelota, o por tramos, nunca supo mucho qué hacer. Y si intentó hacer algo, nunca llegó a concretarse demasiado en las instancias finales. Fíjense, hagamos un poco de matemática, aunque son números vacíos sin ningún significado en sí mismos, nos pueden aportar cosas interesantes si los sabemos interpretar. Ambos hicieron aproximadamente 300 pases, 290 clavados los dos, o sea, realmente muy parejo en ese aspecto. Y ambos tuvieron aproximadamente entre tiros y centros 20. En el caso del central tuvo 8 tiros totales en todo el partido, que es poquísimo, y 11 centros. Y Newell's tuvo 5 tiros, muy poco, y 9 centros, o sea, 16. Pero pongámosle 20 para redondear. Cuando vemos estos 20 que nos da el número de centros y tiros en ambos, y los metemos dentro del contexto de un volumen de más o menos 300 pases, nos damos cuenta que aproximadamente cada 14 pases de cada equipo había un intento de un tiro o un intento de un centro. Cosa que es bajísima, porque pensemos lo trabado que fue el partido y pensemos que prácticamente nunca existieron 14 pases consecutivos. Y esto habla de que capaz que un equipo tenía 3-4 pases, la perdía. Cuando la recuperaba 3-4 pases más, la perdía. La recuperaba 3-4 pases más y ahí recién intentaba un centro o un tiro. El partido se disputó bastante en la mitad de cancha y esto hacía que estén muy lejos y que encima, como ahí está la mayoría de pérdidas, no haya ni buena sintonía en la distribución ni tampoco una capacidad ofensiva, al menos de en la cantidad de veces que llegás pegarle una de casualidad. Ni siquiera eso, porque llegaron muy poco. Habla mal, muy mal de ambos. Pero al mismo tiempo, como ya dijimos, lo relativo que es la defensa y el ataque, y a veces lo injusta que es la sociedad con la defensa, bien por la defensa, que en ese sentido estuvo prolija, no cometió prácticamente errores como para permitir que los otros puedan aprovecharlos o tener algún espacio o alguna cosa extra de lo que no existió. Así todo, más allá de que ya lo dejamos un poco a central, con pequeñas cositas, algunos jugadores que se ilusionaron un poquito más, ahora toca hablar del segundo tiempo, donde ahí Newell's pudo tener algo que no tenía el primer tiempo, que es dominio. Quizás fue un dominio que no se extendió por muchos minutos, pero quizás por 15 minutos aproximadamente pudo tener algo que antes no estaba pasando, que es un poco más la pelota, con un poco más de presencia de Banega, con un poco más de intervenciones de Besosi y también un poco más de Panchito González. Y no mucho más. Pero al menos la sensación que daba es que Central había perdido esos destellos por banda que tenía el primer tiempo. Y que encima Newell's tenía recuperaciones con leves transiciones un poco mejores. Pero no mucho más. Simplemente un tramo en el que no tenía dificultades, que ganaba las divididas y que tenía la pelota con un poco más claridad. Nada más. Y ahí Fernández Adrés hizo un poco de recuperador, ayudando bastante a que constantemente el equipo, tras quizás errar, pueda tener la pelota rápidamente. Así todo podemos ver algo bastante interesante en los cambios, y es que Central puso jugadores que estuvieron mucho más adelante en la cancha. De hecho, estuvieron más adelante que los que estaban antes. Fue un partido que el promedio de la ubicación de ambos equipos fue casi siempre la misma. Los delanteros un poco por delante de mitad de cancha y el resto atrás. Capaz algún mediocampista por jugadas puntuales se adelantaba, como es el caso de Gómez o de O'Connor, o no sé, quizás de Banega, pero no era lo común. Por lo general estaba más atrás. Pero los cambios de Central, con Malcorra, con Lovera, aportaron bastante más adelantamiento y por tanto más chances de que algún pelotazo pueda llegar a una jugada clara. Pero tampoco fue mucho. Pero puede ser significativo en los últimos minutos. En cambio, Newell, los cambios que hizo no sirvieron mucho. En el caso de Silvetti, de Cardoso, no terminó de ser realmente importante. Inclusive tuvieron posicionamientos más hacia atrás que los que habían ingresado. Por tanto, Newell's no tuvo revulsivos que sean importantes. Un dato que me carcomía la cabeza y que no me lo podía descifrar es el hecho de por qué Central, si bien tuvo la misma cantidad de pases y de posesión y de prácticamente todo que Newell's, tuvo más pases en el último tercio. Y mi conclusión fue que es porque Newell's se detuvo mucho más en pasarla entre sus centrales. Su juego, al tener un dote un poquito más de colectivo y todo eso, cayó en el típico pecado de ser pasivo. Y esa pasividad hizo que Central, con la misma cantidad de tiempo con la pelota, cuando la tocaba más rápidamente intentaba desplegarse hacia adelante. Quizás esa estadística tiene más que ver con el primer tiempo, pero sí hablando de lo general del partido. Central fue un poco más directo, pero al mismo tiempo no podemos decir que fue dominado, porque la pelota estuvo dividida, entonces es muy curioso. Fue una muy buena manera de tener una leve superioridad sobre tu rival. Tu rival pierde tiempo con la pelota y la pelota está muy dividida. Bueno, cuando tenga tiempo, cuando tenga yo, no voy a perder el tiempo, voy directamente más adelante. Así todo, no gana por eso Central. Pero si bien no gana por eso, está bueno que el que haya ganado
a nivel está bueno, como diciendo que el que ganó fue un poquito mejor, ¿no? Fue más justo que el que haya ganado fue el que haya tenido destellos mejores, ¿no? En el primer tiempo, por las bandas, con Gómez, también un poco con O'Connor, que no lo mencioné, pero que quizás se merece ser mencionado, con unos centrales bien parados y con algunos destellos de los cambios mejores, quizás en cuanto a lo conceptual, con más velocidad, pequeñeces. Malcorra entra, tira con un par de pelotas, una es un tiro que la ataja el arquero y en el rebote Mayo y gol, punto, termina el partido, nada más que decir. Tan simple como un pie de Malcorra que los últimos 3 clásicos te dio 3 victorias. Una cosa increíble. Y muy bien, no es que jugó un partidazo, no es que cambió el partido. A nivel conceptual, el partido sigue igual, trabado, difícil, pero bueno, ese es el destello extra que te faltaba para ganarlo. Y lo ganaste así. Después Newell's no tuvo reacción. Newell's la verdad que bueno, nuevamente decepciona. No quiero ser como peyorativo ni tampoco negativo. Decepciona no por este partido, sino por la racha de partidos que tiene y por los jugadores que tiene. Tiene jugadores como para estar mejor. Y este partido no hizo nada. Central tampoco. Pero entendemos que Central, además de que termina ganando con el resultado, juega más a esto siempre. Tiene un estilo, al menos ahora con el nuevo técnico, es muy relativo, hay que ver qué pasa, si es que se queda, si es que no se queda, pero con Russo venía jugando así, un equipo que te intenta defender, que intenta ser vertical, y un partido trabado es un partido que Central logró hacer que se juegue como quiere. Así que por este lado, no es que haya jugado bien, pero dentro de todo jugó más dentro de su margen, dentro de su terreno. Newell's, que al menos por lo general aspira a algo más, y con este técnico también, no pudo hacer ese algo más. Y sus mejores jugadores en cuanto a lo creativo no se lucieron, inclusive los que mejor jugaron fueron los que tenían que tener recuperaciones. Cosa que hace que, nuevamente, en el terreno del otro. En el terreno del otro, por lo general perdés. Y pasó. No solamente por ser el gigante Arroyito, sino por el tema táctico. Así que bueno, una victoria más del canalla que sigue aumentando su paternidad sobre los leprosos. Así que si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por ver mi contenido, por escucharme, por darle valor con tu tiempo. Y si querés suscribirte, te agradecería un montón, ya que, bueno, cada pasito más cerca de los 500 o de los 1000 suscriptores para mí es un granito de arena para vivir de esto algún día. Así que realmente es mi sueño y si querés ayudarme a cumplirlo, te agradezco una banda de corazón. Y bueno, si querés suscribirte y capaz que no te querés suscribir, pero porque es demasiado compromiso y querés ayudarme, un like, un comentario, muy bien también me viene. O sea, ayuda a que se salga el video y es un comentario. ¿Qué opinás del partido? ¿Sos hincha de Newell's? ¿Estás cansado? ¿Pensás que fue justo? ¿Pensás que hubo alguna intervención que me olvidé? En el caso de Central, ¿qué opinás? ¿Otra victoria más? ¿Va a haber una descansada, una chicana? Y me estoy olvidando de algo, y quizás es algo irresponsable de mi parte, pero tampoco creo que sea tan relevante, que es el hecho de que hubo un expulsado, que fue Ángelo Martino. Que bueno, nada, no creo que haya tenido mucha influencia. Cuando le expulsan a Martino, Newell's estaba en ese tramo un poquito mejor, pero ya había pasado su mejor momento. Simplemente lo agregó porque a lo último hubo un empuje un poco más grande del central, y sí, fue un poco importante que se tenga un jugador menos Newell's. Pero la realidad es que no ganó por eso, porque no tuvo mucha profundidad, no aprovechó ese jugador de más. Simplemente quizás a nivel psicológico impactó para que Newell's se repliegue un poco más. Y otra cuestión que no dije, pero también porque me parece irrelevante, es que hubo un gol que le anularon a Newell's, pero bien anulado. Pero bueno, nada. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos y me faltan esas dos cosas, perdón, pero bueno, no era algo que me importe mucho.